Creed en sus profetas. Sábado 30 de marzo 2024, Ezequiel 5. La señal de los pelos de Ezequiel. Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero, tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pesar y reparte los pelos. Una tercera parte la quemarás con fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Toma otra tercera parte y golpéala con la espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte espárcela al viento, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Toma también de ellos unos pocos en número, y átalos en el extremo de tu mano, y de ellos toma otra vez algunos y échalos dentro del fuego y quémalos allí. Entonces saldrá fuego de ellos hacia toda la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Dios: esta es Jerusalén, yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. Pero ella se obstinó contra mis decretos con mayor culpabilidad que las demás naciones y contra mis estatutos, más que los países que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y no anduvieron según mis estatutos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: por haberse comportado con mayor turbulencia que las naciones que están alrededor de ustedes, y porque no han andado según mis estatutos, ni han cumplido mis decretos, y ni siquiera han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo también estoy contra ti y ejecutaré actos justicieros en medio de ti, ante la vista de las naciones. A causa de todas tus abominaciones, haré en medio de ti lo que nunca he hecho ni haré jamás cosa semejante. Por tanto, en medio de ti los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Ejecutaré actos justicieros contra ti y esparciré a tus sobrevivientes hacia todos los vientos. Por tanto, dice el Señor Dios: vivo yo, que porque has profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré. Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. Así se consumará mi furor. Haré que en ellos se asiente mi ira y tomaré satisfacción. Y cuando haya consumado en ellos mi ira, sabrán que yo el Señor he hablado en mi celo. Además, te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que están alrededor de ti, ante los ojos de todo el que pase. Cuando yo ejecute actos justicieros contra ti con furor, con ira y con reprensiones de mi ira, tú serás afrenta, escarnio, advertencia y objeto de horror a las naciones que están alrededor de ti. Yo el Señor he hablado. Cuando yo arroje contra ustedes las flechas malignas del hambre, que son para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes, y quebrantaré su sustento de pan. Contra ustedes enviaré hambre y fieras dañinas que te privarán de hijos. Peste y sangre pasarán por en medio de ti, y traeré contra ti la espada. Yo el Señor he hablado. El deseado de todas las gentes. Capítulo 20. Si no viereis señales y milagros. Sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y su casa de las bendiciones de la salvación, y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto campo de sus labores. Pero el noble debía comprender su necesidad antes que llegase a desear la gracia de Cristo. Este cortesano representa a muchos de su nación. Se interesaban en Jesús por motivos egoístas, esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal, pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia, comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Y como Jacob prevaleció, el Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive.
El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. A la misma hora, los que velaban al lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino y misterioso. La sombra de la muerte se apartó del rostro del enfermo. El enrojecimiento de la fiebre fue reemplazado por el suave tinte de la salud que volvía. Los ojos empañados fueron reavivados por la inteligencia y fue recobrando fuerza el cuerpo débil y enflaquecido. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. Su carne ardiente se tornó tierna y fresca y cayó en profundo sueño. La fiebre le dejó en el mismo calor del día. La familia se asombró, pero se regocijó mucho. La distancia que mediaba de Canaá a Capernaum habría permitido al oficial volver a su casa esa misma noche, después de su entrevista con Jesús. Pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta la mañana siguiente. ¿Y qué regreso fue aquel? Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado. El sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Mientras estaba aún lejos de su morada, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos de aliviar la angustia que seguramente debía sentir. Mas no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que con un interés cuya profundidad ellos no podían conocer, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos le contestaron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En el instante en que la fe del padre había aceptado el aserto, tu hijo vive, el amor divino había tocado al niño moribundo. El padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte, y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. El noble deseaba conocer más de Cristo, y al oír más tarde sus enseñanzas, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. Las nuevas del milagro se difundieron, y en Capernaum, donde Cristo realizara tantas obras maravillosas, quedó preparado el terreno para su ministerio personal. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros. Pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal, y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el aserto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza.